Este es nuestro planeta. La vida no siempre es fácil en él. Géiseres, erupciones, terremotos violentos y volcanes son algunos de los fenómenos que amenazan la vida humana. Pero incluso en estos escenarios sabemos sobrevivir y prosperar. Los entornos más hostiles nos obligan a luchar, a descubrir, a inventar. En Islandia, el ingenio nos ha permitido asentarnos en un territorio humeante, cambiante y furibundo. Todos estos volcanes pueden ser muy peligrosos. Se abrió una inmensa fisura, porque las placas se estaban alejando directamente una de otra. El cráter disparó bombas de ceniza y piedra pómez por toda la ciudad. En Islandia, el poder de los volcanes se multiplica por 10, ya que están coronados por glaciares. Las erupciones provocan nubes de ceniza e inundaciones, conocidas como Jökullaup. El Jökullaup es un fenómeno que lo destruye todo a su paso. Lo sepulta todo y arrasa con todo. Así es la vida, en todas partes. Puede pasar de todo. Siempre estás a esto de morir. Los seres humanos no podemos frenar el poder de la naturaleza. Lo que sí podemos hacer es contrarrestarlo. Tras lidiar durante tanto tiempo con una tierra extrema, los islandeses le han tomado la delantera al resto del planeta. Han encontrado soluciones innovadoras para lidiar con esos peligros naturales y han diseñado tecnologías para sacarle el mayor partido a esta tierra inestable. Tierras extremas, Islandia. En toda su superficie, el paisaje de Islandia ostenta las cicatrices de su turbulenta historia. La de una tierra que emergió de las profundidades del Océano Atlántico cuando se formó una grieta en la placa tectónica oceánica. Una grieta que es posible explorar zambulléndose en las profundidades donde nació Islandia. Estamos en pleno valle tectónico. A un lado vemos la placa continental norteamericana y detrás tenemos la placa continental euroasiática. Aquí fue donde nació Islandia, básicamente con la separación de ambas placas que creó este inmenso cañón, porque estamos justo en el punto en el que las placas se separan directamente. Este es un lugar único en el mundo, un destino con el que sueñan los buzos, o por lo menos los bastante valientes como para sumergirse entre dos placas tectónicas. El grueso traje de buceo aísla al portador del agua, casi congelada. En este lugar único donde la tierra se abre en canal, los buzos pueden tocar dos continentes a la vez. Con la mano izquierda, Europa, y con la derecha, América. El agua excepcionalmente pura da la sensación de flotar, como en el espacio. Nace en los glaciares y se infiltra por entre las fracturas del basalto volcánico. Luego se hunde bajo tierra para formar un acuífero de unos 8 kilómetros de profundidad y 30 años más tarde vuelve a emerger aquí, filtrada por las rocas volcánicas. Esta fisura que atraviesa toda Islandia es la única parte visible de una descomunal grieta de 15.000 kilómetros de largo que recorre el Océano Atlántico de norte a sur.
Salpicada de volcanes subacuáticos, la dorsal mesoatlántica es la consecuencia del desgarro de la corteza terrestre causado por la deriva continental. Hace apenas 20 millones de años, el magma se abrió paso a través de la falla, haciendo emerger del océano los volcanes que se convertirían en Islandia. Hoy, las dos mitades de la isla se siguen separando inexorablemente una de otra, a razón de unos cuantos centímetros al año. Islandia es un territorio joven, cambiante e inestable. Se producen seísmos a diario desencadenados por el movimiento del magma bajo la tierra. Surgido de sus entrañas, el magma se abre paso hasta la superficie, atravesando las grietas de la corteza. Hay que supervisar constantemente el subsuelo para anticipar el despertar de los volcanes y proteger a la población. Bjarki Kaldalons Friis forma parte del equipo de científicos que trabaja buscando señales de actividad de algunos de los 130 volcanes activos de Islandia. Hoy, por el momento, se han producido cerca de 15 terremotos en Islandia, repartidos por todo el país. Estas zonas azules que veis aquí indican las estaciones sísmicas. Hay en torno a 70 o 72 estaciones en Islandia. Esta zona en rojo indica la localización de un terremoto que se está produciendo ahora mismo. En un solo día pueden darse entre 20 y 100 terremotos. Evidentemente, cada vez que se produce una erupción, hay una actividad sísmica mucho mayor. No se puede predecir a ciencia cierta cuándo se va a producir una erupción, pero sí que habrá actividad en una zona. Naturalmente se informa a la población lo más rápido posible cuando se piensa que va a pasar algo. Siempre es mejor informarles más pronto que tarde. El intervalo entre la primera alerta sísmica y la erupción de un volcán es muy variable. Cada volcán tiene su propia personalidad y el cometido de los vulcanólogos es identificarlo. La característica e imponente silueta del Hekla se alza al final de la carretera. Es uno de los volcanes más temidos y estrechamente vigilados de Islandia. Tiene muy mal carácter. Hoy, un equipo de vulcanólogos de la Universidad de Reykjavik busca las señales de alerta de una posible erupción. El equipo, encabezado por Potel, mide la pendiente de las laderas del volcán con un láser. Cuando aumenta la presión en el volcán, este lado se inclina ligeramente en esta dirección. Y cuando la presión disminuye, como ocurre en las erupciones, se inclina en la otra dirección. O sea que podemos ver los cambios de presión en el volcán de esa manera. Y ahora mismo se está inflando por encima de su nivel máximo. Como el nivel de la reserva de magma que hay bajo el volcán ha rebasado el máximo que había alcanzado poco antes de su última erupción, los científicos temen que ésta sea inminente. Y la cólera del volcán Hekla es formidable. Ha tenido erupciones realmente importantes, tanto en tiempos históricos como en tiempos prehistóricos. Ahí detrás se puede ver una erupción de 1845, en la que la colada de lava pasó tan cerca de las granjas que la población tuvo que abandonar el lugar. En 1970 hubo otra erupción que emitió un gas tóxico y se adhirió a la ceniza que se iba depositando. La ceniza viajó unos 200 kilómetros y allí donde se depositaba, las ovejas contraían clorosis, es decir, que básicamente los huesos les crecían anormalmente. Estas erupciones han impactado de diferentes maneras en el entorno. Cada erupción es única y plantea a la población una amenaza diferente. Lo peligroso de los volcanes no es la magnitud de las erupciones, sino su estilo de erupción y también su duración. Todos esos volcanes son peligrosos y pueden hacer cosas muy peligrosas. El Hekla es uno de ellos. Generalmente tarda muy poco en entrar en erupción. La última vez que pasó, en 2000, solo pasaron 79 minutos entre el primer terremoto y el momento en que entró en erupción. Es como una bomba con la mecha muy corta.
El devastador efecto de esa bomba se ve multiplicado por la peculiar topografía de Islandia. Casi el 12% del territorio está cubierto de glaciares. El mayor es el Vatnajökull, que cubre un área equivalente a la de la Comunidad de Madrid. Como en el resto del mundo donde hace frío, hay glaciares en las cimas. Solo que en Islandia, las montañas son volcanes, así que los mayores volcanes activos están coronados de glaciares. Y allí donde se encuentran el hielo y el fuego, se dan fenómenos tan asombrosos como potencialmente peligrosos como los torrentes glaciares. Odur Sigurdsson es glaciólogo. Lleva desde los años 60 estudiando y tratando de predecir la aparición de los torrentes glaciares o Jökullaups en islandés. Toda la zona que vemos delante de nosotros se formó a raíz de uno de esos Jökullaups. Los Jökullaups se forman cuando entra en erupción un volcán que hay debajo de un glaciar, y esas erupciones pueden fundir cantidades ingentes de hielo en muy poco tiempo. El agua se precipita hacia las tierras bajas y, por lo general, provoca grandes inundaciones. Es un fenómeno que erosiona el terreno y a la vez lo reconfigura porque va depositando sedimentos a su paso, como vemos allí, en toda esa zona que tenemos detrás de nosotros. Todo eso son sedimentos del Jökullaups del volcán Katla. Durante un par de horas, mientras se producen los Jökullaups, son los mayores ríos del mundo. El Jökullaup es un fenómeno que lo destruye todo a su paso. Lo sepulta todo. Arrasa con todo. No existe estructura humana capaz de resistir un Jökullaups. Las riadas ya han provocado daños en infraestructuras por valor de decenas de millones de euros, arrasando con puentes y carreteras. Durante un torrente glaciar, el caudal de los ríos supera el del Amazonas, más de 200.000 metros cúbicos por segundo. Este glaciar encierra un volcán. Es uno de los volcanes más activos de Islandia. La transferencia de energía de la lava al hielo es sumamente rápida, casi instantánea. Puede ser del orden de varios cientos de miles de metros cúbicos por segundo. Por lo general, se desencadena instantáneamente, pero a veces se acumula un cierto volumen de agua, lo que hace que el Jökullaup sea más grande si cabe. Es importante que los islandeses sean capaces de prever la formación de estos torrentes con la mayor antelación posible. En la Facultad de Ciencias de la Tierra de Reykjavik, el vulcanólogo Magnus Gudmundsson está montando una expedición para explorar una caldera geotérmica en el corazón del glaciar Vatnajökull. Una treintena de científicos de disciplinas diferentes explorará esa caldera geotérmica, donde el hielo y el fuego se encuentran y desatan tsunamis devastadores. Viajaremos aquí y luego a Grímsvötn, que está aquí. Haremos mediciones para ver qué cambios se han producido en la superficie del hielo a raíz de la actividad geotérmica. Todos los años, Magnus supervisa la evolución del glaciar en fusión encima de las reservas de lava. La formación de nuevas calderas volcánicas debajo del glaciar se aprecia claramente en las fotos aéreas. Este tenemos que medirlo de cerca, porque está creciendo. Las inundaciones son problemáticas. Hay que estar atentos a los volcanes con hielo en la cima, porque son los que más daños materiales y humanos pueden causar. Por eso tenemos que estar pendientes de todos esos volcanes. Tenemos que saber lo que está pasando. Para llegar al punto de partida de la expedición, el equipo de científicos tiene que atravesar unas vastas llanuras de arena volcánica. En cada centímetro cuadrado de Islandia hay señales de actividad volcánica.
Los científicos se reúnen en el campamento base en un ambiente festivo antes de dirigirse al glaciar. Los jeeps van cargados de cajas con instrumentos de medición de tecnología punta. Algunos pertenecen a Erik Sturkel, un vulcanólogo noruego que lleva años participando en estas misiones. Ahora mismo estamos midiendo principalmente dos señales, pero lo más importante es lo que ocurre en la cámara magmática. El GPS nos muestra que ahora mismo el nivel está subiendo. Es decir, que todo apunta a una erupción inminente. Y eso es algo que a los islandeses les resulta emocionante. Siempre que se produce una erupción, la gente va a verla. También es una forma de aprender cómo funciona la Tierra, así que todo el mundo sale ganando. El convoy parte rumbo al glaciar. El hielo está negro y encierra el recuerdo de una erupción reciente. Los gruesos neumáticos de los jeeps se desinflan para un mejor agarre en esta mezcla de hielo y de ceniza volcánica. El equipo científico se aventura en el casquete de hielo que sella el cráter para escanear la caldera glaciar y así obtener una imagen tridimensional. Este domo de lava podría bloquear la próxima erupción. Si la presión del vapor y la lava a una temperatura de 1000 grados es demasiado fuerte, el domo cede y libera repentinamente una inmensa cantidad de agua y ceniza. En ocasiones, cuando el peso del glaciar bloquea una erupción, el agua caliente se desplaza debajo del casquete de hielo para volver a emerger en la otra punta del glaciar. Fue lo que ocurrió en 1996. Una riada se desató a 50 kilómetros de la erupción para sorpresa de la comunidad científica. Son fenómenos complejos y aún nos cuesta entenderlos. Por eso es tan importante estudiarlos para proteger a los islandeses. El escáner 3D les permitirá diseñar un modelo de la caldera y simular su actividad en laboratorio. Los islandeses han aprendido a reconciliarse con unas fuerzas que escapan a todo control. Los puentes están ideados para resistir a las riadas gracias a sus cimientos, excavados a 20 metros de profundidad. Están rodeados de diques que desvían los torrentes en vez de tratar de frenarlos. De esa manera, protegen la única carretera que rodea el sur de la isla. Los numerosos ríos y cataratas de Islandia se nutren de los glaciares en fusión. Las pendientes son tan empinadas que el potencial energético de los ríos es inmenso. Los torrentes de agua procedentes de los glaciares se pueden utilizar para accionar turbinas y así producir electricidad. El 70% de la electricidad que genera el país es de origen hidroeléctrico, mientras que el 30% restante es geotérmico. La nación islandesa sigue importando combustibles fósiles para los vehículos, pero aspira a alcanzar la autonomía energética en menos de 20 años gracias a los combustibles alternativos. Los islandeses también han tenido que innovar a la hora de lidiar con las avalanchas. Desde los años 70, esta ha sido la principal causa de mortalidad ligada a una catástrofe natural. En el noroeste, la parte más antigua de la isla, el paisaje ha sido esculpido por glaciares que hoy han desaparecido. Este paisaje de fiordos es muy propicio a que se den avalanchas devastadoras. Los habitantes han hallado estrategias innovadoras para vivir tan cerca de esa amenaza. Las aldeas están construidas al pie de los muros de contención a pesar del peligro. La franja costera es estrecha y los aludes pueden llegar hasta las casas.
pero los pescadores y sus familias no tenían mucho más espacio para construirlas. Harpa Grimsdottir es glacióloga. Desde la tragedia que se produjo en 1995, su aldea está protegida por un enorme dique de contención. Esto es un dique de desvío que se construyó para desviar las avalanchas procedentes de ese gran barranco de ahí, apartarlas de las casas y dirigirlas al mar. En el año 1995 se produjo un gran alud que destruyó parte de la aldea, toda aquella parte de la izquierda, que ahora es un espacio verde con alguna casita. Además, murieron 20 personas que se habían quedado en sus casas. A raíz de aquello, se decidió implantar un nuevo método para advertir del peligro a la población de Islandia. Es una buena manera de protegerse contra las avalanchas, porque es más fácil desviar un alud lanzado a toda velocidad que frenarlo por completo. La parte superior de esas montañas suele tener una inclinación de unos 40 o 45 grados, y es una inclinación muy favorable para las avalanchas, y concretamente las avalanchas de placa. Este dique de desvío es uno de los más largos del mundo y ha demostrado numerosas veces su eficacia. Varias avalanchas masivas ya han sido redirigidas sin afectar al pueblo. Este dispositivo protector ha de acompañarse de una supervisión constante del manto de nieve. En esta parte de Islandia, la corriente del Golfo calienta la línea costera, acercando los glaciares y el manto de nieve a su punto de fusión. El equilibrio térmico es precario. La nieve se puede precipitar por las empinadas laderas de los fiordos. Por ello, es necesario analizar regularmente el manto de nieve. Estamos excavando un hoyo en la nieve para medir las capas y ver si hay capas finas, cuánta nieve reciente hay encima de la nieve vieja, que es la más estable. La nieve húmeda puede provocar avalanchas y estas se suelen desplazar un poco más despacio. No cogen velocidades tan altas como las avalanchas de nieve seca, pero su poder destructivo puede ser inmenso debido a lo densas y pesadas que son. Esta aldea disfruta de un nuevo sistema de protección contra las avalanchas. No había suficiente espacio para desviarlas hacia un lado, por lo que se construyó una impresionante barrera de 2 kilómetros de largo capaz de contener cualquier avalancha en un futuro. Desde la llegada de los primeros colonos noruegos en el siglo X, los habitantes de la isla han tenido que vérselas con sus mortales erupciones volcánicas. Aunque se lo toman con calma, esta amenaza permanente está grabada a fuego en la memoria colectiva de sus 330.000 habitantes. Todo el mundo se acuerda de la fecha en la que entró en erupción el volcán Laki. En 1873 perdieron la vida 10.000 islandeses tras una de las erupciones más violentas registradas en la historia humana. En solo 2 días la erupción expulsó tanto dióxido de azufre como el que produce hoy toda la industria europea en un año. En Islandia, muchas aldeas están construidas al pie de un volcán, lo que multiplica el peligro que entrañan las erupciones, tal y como ocurrió en 1973 en las Islas Vestmann, a unos pocos kilómetros de las costas islandesas. Los islandeses tienen una capacidad fascinante para plantar cara a peligros que echarían para atrás a cualquiera. Son un ejemplo de las cualidades más nobles del ser humano y su capacidad para inventar tecnologías con las que lidiar con posibles desastres. En ocasiones, parece que las dificultades motivan al ser humano a buscar formas de sacar partido a las fuerzas de la naturaleza. De hecho, aquí en Heimaey tuvo lugar una lucha increíble entre el volcán y los humanos. Entre los que resistieron a la fuerza del volcán Heimaey estaba Sveinborg Björnsson, resuelto a salvar la isla que lo vio nacer. Ese puerto de allí y la isla en general son muy importantes para Islandia, porque este puerto es el único que tenemos en la costa sur de Islandia. Si lo hubiéramos perdido, nuestra industria pesquera habría sufrido una pérdida tremenda, y por eso nos esforzamos tan denodadamente por defenderlo.
Y lo logramos. En 1973, la isla de Heimaey sufrió una tremenda erupción volcánica. El volcán que conforma la isla estuvo 5 meses vomitando nubes de ceniza y ríos de lava, amenazando la aldea y a sus 5.300 habitantes. Frente a ese peligro, tuvieron que encontrar nuevas soluciones para atajar el flujo de lava. Como sabréis, esa montaña de allí se llama Helgafell, es decir, la montaña sagrada. Es un volcán que llevaba 5.000 años dormido y nadie se esperaba que volviera a entrar en erupción. Pero un día, de repente, se formó una fisura volcánica a las afueras de la aldea que creó ese otro relieve de la izquierda y esa colina que se ve entre la montaña y el puerto. Son fruto de la nueva colada de lava de 1973. Durante la noche del 22 de enero, el suelo de la isla se resquebrajó. Las fuentes de lava se acercaron a las casas y la grieta alcanzó rápidamente los 300 metros de longitud. La población de la isla fue evacuada, pero un grupo de 250 voluntarios, entre ellos el propio Sveinborn, decidieron quedarse y defender el pueblo y el puerto pesquero. Pero luchar contra el volcán resultaría ser mucho más difícil de lo que habían pensado. Estamos bordeando la fisura que se formó en un principio y que se extendía desde esa porción del mar a esa otra, al otro lado. La primera noche y el primer día había fuentes de lava por toda la fisura. Pero la actividad se fue concentrando gradualmente en ese punto de ahí, donde después se formaría el cráter principal. El cráter no expulsaba mucha lava al principio, pero sí que disparó bombas de ceniza y piedra pómez por toda la localidad. Durante las 2 primeras semanas tuvimos que lidiar con muchos problemas. El nuevo volcán bombardeó literalmente el pueblo que había a su pie. Las bombas de lava provocaron incendios y las casas quedaron sepultadas debajo de una capa de ceniza incandescente. Hasta que de repente, el 19 de febrero, la amenaza cambió de rostro. El nuevo volcán, bautizado como la Montaña de Fuego, expulsó una colada de lava que no tardó en alcanzar los 100 metros de grosor. La colada irrumpió en el pueblo, amenazando su valioso puerto. Sveinborn y sus compañeros físicos propusieron una solución aparentemente disparatada: rociar la colada de lava con agua para enfriar los bordes y crear una muralla de lava solidificada. El proceso fue todo un éxito gracias a las lanchas cisterna que acudieron del continente europeo y se consiguió así frenar el avance de la colada de lava a solo unas docenas de metros del puerto. La idea de enfriar la lava se le ocurrió al equipo tras observar un volcán que había emergido del mar al sur de Heimaey. Los científicos islandeses repararon en que en las costas de la nueva isla las coladas de lava se habían solidificado al entrar en contacto con el agua del mar. Fue la misma naturaleza la que les sugirió la idea de enfriar la lava, y tras observar el proceso se les ocurrió otra idea. Los habitantes de las islas Vestman también nos dimos cuenta de que era una manera de producir vapor, así que ¿por qué no utilizarlo? Estimamos que enfriando la lava se podría producir el calor suficiente como para calentar la aldea durante 45 años. Es cierto que nos llevó 5 años encontrar el mejor método de explotación y solo funcionó durante 10 años. En todo caso, lo vimos como una forma de vengarnos de la lava. Heimaey es un laboratorio al aire libre que ilustra los peligros de una erupción volcánica cerca de una zona habitada. Los peligros que entraña una erupción son múltiples: coladas de lava, bombas volcánicas, nubes de ceniza. Todas pueden desatarse en un mismo volcán durante una sola erupción. Este proyecto para enfriar la lava se ha convertido en un caso de manual para los vulcanólogos de todo el mundo. Los humanos no solo han conseguido contener aquí una devastadora fuerza natural, sino que el mismo proceso ha contribuido a estimular la industria geotérmica de Islandia.
Durante siglos, los islandeses han estado convencidos de que el fuego que ardía bajo sus pies podría servir para algo. El agua de estos ríos está a una temperatura de más de 40 grados, lo cual permitió a los primeros colonos vikingos bañarse en estas piscinas humeantes, el antepasado del jacuzzi. Hoy los islandeses mantienen viva esa tradición. Cada domingo, las familias acuden a chapotear en los ríos de montaña. Cuando la presión subterránea sube, hace emerger agua caliente del suelo, propulsada por el vapor de agua. Es lo que se conoce como un geyser. Este es el más famoso de todos, el geysir. El resto de géiseres del mundo le deben su nombre. Los géiseres funcionan en 3 fases. Primero, el agua se acumula en una cámara subterránea cerca del magma. El agua se calienta y se expande, pero está atrapada en la cámara, por lo que la presión aumenta y esto eleva el punto de ebullición del agua. Debido a la presión, el agua se mantiene en estado líquido incluso a 150 grados. La temperatura sigue aumentando hasta que se forma una burbuja de vapor en el fondo de la cámara. El vapor propulsa el agua, que sube disparada hasta la superficie, lo que a su vez reduce abruptamente la presión en la cámara. De repente, el agua, a una temperatura superior a los 100 grados, rompe a hervir. Aunque la energía térmica de los géiseres no ha sido amaestrada todavía, el agua caliente extraída del subsuelo tiene diversos usos. La región de Verogerdi abastece al resto del país de frutas, verduras y flores empleando unas técnicas agrícolas muy específicas que Gurior Helgadottir enseña en la Escuela Nacional de Horticultura. ¿Veis ese conducto que sube por ahí? Es el conducto que sale directamente del pozo que hemos excavado en el suelo. Es un pozo de medio kilómetro de profundidad. Una parte del vapor se destina al edificio de la escuela y la otra parte se destina al invernadero. Utilizamos el vapor para calentar los invernaderos donde, por ejemplo, producimos plátanos y tomates y toda clase de plantas. El ácido suelo volcánico de Islandia y su clima no permiten cultivar nada al aire libre. Sin embargo, los islandeses producen el 50% de todas las verduras que consumen e incluso son autónomos en cuanto a ciertas frutas gracias a los invernaderos. Estas técnicas se enseñan aquí, en la Escuela Nacional de Horticultura. Los árboles son muy raros en Islandia, pero gracias al invernadero, este bosque virgen existe desde hace 70 años. La visita es una oportunidad única para estos niños islandeses para descubrir un entorno con el que no están familiarizados, una jungla y sus habitantes. La Escuela Nacional de Horticultura cuenta con 12 invernaderos geotérmicos. En cada uno la temperatura, la humedad y la luz artificial se han de regular con precisión en función de la planta que se desee cultivar. Sorprendentemente, los plátanos poseen las cualidades idóneas para ser cultivados en Islandia. Si queremos producir tomates y pepinos en invernadero, vamos a necesitar luz artificial, porque son plantas que necesitan una luz intensa. Pero en invierno, por ejemplo, el día más corto dura tan solo unas 5 horas. El 21 y el 22 de diciembre casi no hay nada de luz. Pero a los plátanos les da lo mismo, siguen creciendo muy despacio. El riesgo de la energía geotérmica es que no siempre es muy estable. De cuando en cuando en Islandia hay un terremoto, y más de una vez ha sucedido que durante un terremoto se nos ha cortado la calefacción. La verdad es que no es un inconveniente menor. Siempre que se produce un terremoto, y ocurre a menudo, se forman grietas por las que se puede escapar el vapor. En 2008, un geyser apareció de pronto en el jardín de los vecinos de Guðrún Eva Minervudóttir. Desde entonces, ha montado un invernadero geotérmico que abastece de fruta y verdura a todo el vecindario. Guðrún y su hija Minerva se beneficiarán de ello hasta el próximo terremoto. En la zona de al lado de mi jardín no se puede edificar porque el suelo está caliente. Antes de que yo me viniera a vivir aquí, unos años antes de que me viniera a vivir aquí, salía vapor del suelo.
Por confortables que sean sus casas, cabe preguntarse por qué se empeñan en vivir en un territorio tan salvaje. Es algo en lo que pienso a menudo. Esta isla podría volar literalmente por los aires. Estamos tan hechos a esa idea que ni lo pensamos. Pero así es la vida, en todas partes. Puede pasar de todo, siempre estás a esto de morirte. El inestable subsuelo islandés encierra oportunidades para quienes lo saben aprovechar. Los islandeses parecen sacar su fuerza vital del mismo peligro, del mismo modo en que extraen la energía del subsuelo para alimentar sus invernaderos y centrales geotérmicas. Es una visión del mundo perfectamente adaptada a las duras condiciones del territorio islandés. Desde los años 60, Albert Albertsson es un pionero de la energía geotérmica. Actualmente dirige un verdadero imperio basado en la explotación de los recursos naturales de Islandia. Considera que todo lo que ofrece la naturaleza es una bendición potencial. Adoro los terremotos porque mantienen abierta la tierra y hacen que los flujos subterráneos sigan circulando y se calienten con las rocas. O sea que, gracias a los terremotos, disponemos de un recurso renovable. Son literalmente una fuente de vida. Estas corbatas las hacen los nativos americanos. Tienen una conexión espiritual con la naturaleza. Y nosotros, por desgracia, hemos perdido esa conexión. Por ejemplo, cuando los indios cazan a una presa, le dan un uso a todas y cada una de sus partes. Por eso, uno de los objetivos del concepto del Resource Park es el de una sociedad que no desperdicie nada. Aquí no se echa nada a perder. Todo es un recurso y como tal hay que usarlo. Uno de los mejores ejemplos de la eficaz a la par que extremadamente lucrativa filosofía de este visionario emprendedor es la Laguna Azul, uno de los iconos de Islandia. Todo comenzó en los años 60. Una de las centrales eléctricas de Albert vertía sus aguas en unos estanques de roca volcánica de la zona. Saturado de silicato, el vertido presenta un color vibrante y está caliente, y los lugareños cogieron el hábito de bañarse en estas lagunas. Descubrieron que estas aguas turquesas curan ciertas afecciones de la piel, como la psoriasis. 40 años más tarde, se construyó aquí un complejo balneario que cada año atrae a 1,5 millones de visitantes de todo el mundo. Vienen aquí a bañarse y seguir un tratamiento a base de silicato que cuesta más de 100 euros al día. Gracias a la Laguna Azul, los vertidos de la central eléctrica están reportando muchos más beneficios que la propia central. Una gran lección de optimización de los recursos. Alrededor de la planta inicial, Albert Albertsson ha ido creando poco a poco un Silicon Valley de la energía geotérmica, el Resource Park o Parque de los Recursos. En él encontramos empresas emergentes que emplean la energía geotérmica o sus derivados. Las llanuras de Islandia están surcadas de numerosas canalizaciones que transportan el valioso fluido geotérmico a las plantas eléctricas y principalmente emiten vapor de agua y un pequeño porcentaje de CO2. La energía geotérmica cubre el 30% de las necesidades energéticas del país, incluida la calefacción de las grandes ciudades. Las plantas geotérmicas producen electricidad y agua caliente a partir del fluido geotérmico, una mezcla de gases, minerales y agua presurizada. Se excavan pozos de 2 metros de profundidad, donde el acuífero se calienta con las rocas volcánicas. Luego, tal y como ocurre con los géiseres, la presión del fluido geotérmico se reduce al ascender por las tuberías. Todavía está sometido a una presión considerable al llegar a la superficie, donde además se le retiran los minerales que podrían corroer las canalizaciones. Por un lado, el calor se usa de fuente de calefacción y por otro, el vapor presurizado acciona una turbina. Genera electricidad como la dinamo de una bicicleta.
Al cabo de unos pocos años, el acuífero se vacía y su explotación ha de interrumpirse hasta que se vuelva a rellenar de agua de lluvia y agua de mar. Albert Albertsson, un pionero de la energía geotérmica en Islandia, siempre está orgulloso de hacer el tour de sus viejas plantas eléctricas. Albert vigila estrechamente sus sucesivas centrales eléctricas. Hay quien es coleccionista de sellos, pero Albert colecciona plantas geotérmicas. Aún funcionan y son un testimonio del ingenio humano a la hora de resolver retos tecnológicos. La planta más reciente produce 100 veces más energía que los primeros modelos que recordaban más bien las viejas locomotoras a vapor. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una hermosa planta eléctrica y dentro hay una obra de arte, una maravillosa pieza de maquinaria concebida por el pueblo islandés. Para diseñar una turbina hay que comprender las leyes básicas de la termodinámica, las leyes de la naturaleza. Para mí es una obra de arte preciosa. Islandia es la prueba viviente de que la geotérmica es una fuente de energía renovable fiable. Ahora los islandeses buscan la manera de explotar el calor del magma directamente perforando en profundidad. El equipo de ingenieros de Albert acaba de alcanzar un hito. Han excavado un pozo hasta el magma de unos 4 kilómetros de profundidad. Es un proceso muy prometedor, ya que les da acceso a 10 veces más energía. Hay muchos puntos en el planeta en el que perforar en profundidad sería provechoso. Esta tecnología se podría usar en otros países y así contribuir a la expansión de la energía geotérmica. Islandia ya contribuye a reducir las emisiones de CO2 mediante el uso de energías renovables. Pero los científicos islandeses quieren ir más lejos aún y limpiar nuestra atmósfera. Han desarrollado un proceso llamado Carbfix, que permite apresar el CO2 bajo tierra durante largos periodos de tiempo. Las emisiones de CO2 son un subproducto de la producción de energía geotérmica. Pero nosotros hemos dejado de emitir CO2 en la atmósfera. Lo que hacemos es disolver el CO2, hacerlo reaccionar con basalto, con lo que se forman estas piedras que tengo aquí. Y una vez se ha petrificado con este proceso, el CO2 se mantiene así durante millones de años, o sea que es una manera permanente de luchar contra el cambio climático. El método de inyectar el CO2 en cámaras subterráneas ya se había probado en otras partes del mundo sin éxito. Carbfix, el método islandés, es totalmente seguro. El CO2 se petrifica en cuestión de unos años. Sigurdur Reynir Gislason, de la Facultad de Ciencias de la Tierra de Reykjavik, es uno de los inventores de este proceso. Está tratando de optimizarlo para que se pueda usar a gran escala. En este tubo de titanio radica parte de la solución al efecto invernadero que tanto está trastocando el clima de nuestro planeta. Lo que hacemos aquí es tratar de replicar lo que ocurre en la central de Carbfix de Helliseiði, al este de Reykjavik. Esto de aquí es una columna de titanio. Y luego tenemos una bomba muy potente que bombea CO2 líquido. Y esa columna está repleta de cristales basálticos. Tan pronto como el agua se empieza a filtrar y reacciona con el basalto, el agua cargada de CO2 ataca las rocas y libera calcio, magnesio y hierro. Y esto es lo mejor de todo, que se forma un sólido estable. Es la forma más estable de CO2 que hay en la Tierra. Casi la mitad de este mineral es CO2. En términos de volumen, son 75 litros. O sea, un volumen equivalente a esto, esto y esto otro. Podríamos coger todo este CO2 y encerrarlo en este mineral. Motivados por un entorno con recursos limitados, los islandeses han hallado soluciones para lograr que los subproductos industriales sean inofensivos e incluso transformarlos en riqueza. La naturaleza inspira nuestra creatividad tecnológica, pero también la artística. Buena prueba de ello es el Centro Cultural Harpa de Reykjavik,
o la iglesia de Hallgríms, inspirada en las columnas de basalto y los glaciares de Islandia. Y es que no cabe duda de que hasta cuando rezan, los islandeses están conversando de tú a tú con las fuerzas de la naturaleza. El pueblo islandés se ha mostrado capaz de adaptarse al ruido y la furia de un territorio extremo. Además de su energía verde, Islandia podría exportar las soluciones para convivir en armonía con la naturaleza que han desarrollado sus habitantes. De esta forma, podríamos reducir el impacto negativo que tienen las sociedades industrializadas en nuestro frágil planeta.